No estabas cansado porque mirás el teléfono antes de acostarte. Todos estuvimos ahí, muertos de cansancio a las 3 de la tarde, no pudiendo creer que aún tenemos que seguir trabajando, que hacer ejercicio, llegar a casa, cocinar, comer, etc. Y además estamos cada vez peor a nivel de energía. Porque cada vez una mayor cantidad de personas y más jóvenes buscan cómo tener más energía porque la energía que tienen no les alcanza para su día a día. La solución para esto no son más cafés, más bebidas energizantes, más barritas comestibles que teóricamente te vayan a dar energía. De hecho, ni siquiera son la solución a corto plazo. Seguramente alguna vez tomaste un café en un día que tenías poca energía y terminaste igual de cansado, pero con taquicardia o más ansiedad, que son todos síntomas relacionados con el exceso de cafeína. Por eso en este video vamos a ver cuál es en mi experiencia la causa de que vos y yo tengamos cada vez menos energía. De hecho hay muchas causas, pero una de ellas es nueva y probablemente no la hayas pensado nunca y es fácil de solucionar. Y además no tienen que ver con que hagas una cantidad irreal de ejercicio, con que comas perfecto o con que duermas 9 horas por día, que son cosas que vos y yo probablemente no podemos cambiar si no estamos haciendo bien, sino con lo que está sucediendo ahora en tu cuerpo, específicamente con lo que está sucediendo en tu cerebro y con cómo funciona tu mente. Pensé por primera vez en esta explicación de la energía cuando estaba buceando de noche para ver la bioluminiscencia marina, que es algo que obviamente ves cuando no hay luz. Y ya vas a entender por qué esto es central para explicar tu agotamiento. Pero seguramente algún día de baja energía te hiciste la siguiente pregunta: ¿por qué si yo hago menos ejercicio o menos actividad física que cualquiera de mis ancestros de hace miles de años, si yo gasto menos energía que ellos, por qué me siento más agotado, no solo físicamente sino mentalmente también? ¿Cómo puede ser que si yo no tengo que salir a buscar comida o escaparme de una amenaza en la sabana africana y me ahorro ese gasto, tenga menos energía que esos ancestros? Y si bien vos no sabés si exactamente estas personas tenían más o menos energía, sabemos que cada vez nosotros tenemos menos y que hay muchos pueblos con un estilo de vida más tradicional a los que no les sucede esta caída en los niveles de energía tan drástica. Pero si yo debería tener más energía porque estoy gastando menos que mis antepasados y no la tengo, la pregunta obvia es ¿a qué se debe? Y se debe a algo llamado desajuste evolutivo. Esto significa que Carlos vive así en una caja a la que vos llamás departamento, donde tiene poco espacio, se levanta de la cama a la mañana, toma un café, viaja al trabajo en otra caja con poco espacio, a la que llamamos transporte público o auto, está sentado 8 horas en un cubículo haciendo una tarea que no le gusta, sale y quiere relajarse y se toma un cilindro o una sustancia tóxica para su cuerpo para poder cambiar su química y sentir algo diferente. Y no te preocupes que Carlos nos representa a todos, no solamente a vos. Pero Carlos no está hecho para eso, no evolucionó durante cientos de miles de años para eso, evolucionó para moverse sin restricciones, para despertarse cuando había dormido lo suficiente y para estar activo la mayoría del día. Pensalo de esta manera: no respetar las instrucciones del manual de un producto nuevo que compraste haría que dure menos o que funcione peor. Con tu cuerpo sucede algo parecido. Si no nos movemos lo suficiente durante la vida, tenemos más artrosis cuando estamos en la tercera edad. Si comemos más dulces, tenemos más diabetes e infartos. Y hay muchas más consecuencias de ese desajuste evolutivo en nuestro cuerpo. Pero el problema es que no solamente tu cuerpo no está preparado para este mundo moderno, tu cerebro tampoco. El mundo cambió más rápidamente de lo que nuestro cerebro puede adaptarse. Los cambios en el tamaño de nuestro cerebro y en las áreas que se van a desarrollar más de nuestro cerebro tardan mucho más tiempo en cambiar de lo que tarda nuestra tecnología. Por eso muchos especialistas en el tema consideran que vos y yo ya dejamos de evolucionar porque ya no tenemos la presión evolutiva para hacerlo. Ya no se justifica el esfuerzo y el gasto enorme que eso implica. Básicamente ya no hay selección de la especie por motivos evolutivos, sino económicos. Pero paradójicamente no adaptar a tu cerebro a este mundo y a la tecnología es algo positivo para que vos tengas más energía, no es algo negativo. Ya vas a entender por qué, pero básicamente adaptarse genera más agotamiento y más problemas del estado de ánimo, como vemos en las generaciones más pequeñas que sufren cada vez más ansiedad y depresión a pesar de tener todo más cómodo. De hecho, sufren estos trastornos del estado de ánimo personas cada vez más jóvenes. Parte de ese impacto tiene que ver con su adaptación cerebral a los tiempos de redes sociales, a la recompensa y al nivel de estímulos. ¿Esto de verdad influye en la energía que vos o que ellos pueden llegar a tener? Por supuesto que sí, pero ¿influye porque vas a tener menos disciplina por consumir estas cosas? Bueno, al menos no es esa la explicación de por qué vos tenés menos energía hoy. Antes te mencioné que empecé a pensar en esto en buceos nocturnos. Siguiendo los consejos del mejor buceador que conozco, aprendí que cuando buceamos de noche, nuestro cerebro consume menos oxígeno por minuto que cuando buceamos de día. Esto básicamente implica que consumimos menos oxígeno, gastamos menos en ese caso del tanque de buceo, pero ¿por qué y qué tiene que ver con nuestro nivel de energía? La respuesta está en la palabra estímulos.
Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, todas estas cosas son estímulos y procesar todos estos estímulos consume energía y la energía necesita oxígeno para producirse. Menos estímulos porque no ves nada significa menos gasto de energía mental y menos consumo de oxígeno cuando estás buceando. Ahora, genial, aprendiste que si buceas de noche y no tenés miedo de que te coma un tiburón vas a gastar menos oxígeno. ¿Pero qué tiene que ver esto con tu energía en el día a día? Todos los estímulos, todo lo que vos ves, lo que escuchás o las decisiones que vos tomás requieren que tus neuronas se activen. Muchas de las conexiones neuronales usan un neurotransmisor llamado glutamato como mensajero para generar su activación. Y el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio de tu cerebro. Por ende, siempre que vos quieras excitar una zona de tu cerebro, activar una zona de tu cerebro puntual, es muy probable que vayas a utilizar este neurotransmisor. Por ende, a más estímulos y más excitación cerebral, más uso glutamato. Pero además, tu comportamiento requiere un control, como unas riendas, sobre tus hábitos automáticos. Por ejemplo, si tu comportamiento automático es pasar por McDonald's y comerte una hamburguesa, no hacerlo requiere que una parte de tu cerebro llamada corteza prefrontal lateral se active. Mientras mayor es el estímulo que vos necesitas hacer, mayor va a ser la cantidad de glutamato que vos vas a utilizar y a liberar para poder producir ese efecto. Básicamente, a más decisiones a lo largo del día vos tomás y a más estímulos tu cerebro tiene que procesar, mayor es el gasto de glutamato. Por eso una actividad como una caminata puede ser exactamente igual en un barrio de Tokio que en el medio del bosque, pero tu cansancio posterior no va a ser el mismo, porque el nivel de estímulo es diferente. Pensá que hoy el humano promedio toma unas 30.000 decisiones por día y no estamos hechos para eso, y además está expuesto a mucho más estímulo del que nuestros antepasados paleolíticos estaban expuestos. Si cada uno de esos estímulos consume o utiliza neurotransmisores, es lógico que nosotros agotemos nuestras reservas de neurotransmisores más rápido que nuestros antepasados. Lo extraño de todo esto es que el glutamato que tus neuronas usaron para que vos no te comas el muffin, no solo te generan fatiga cognitiva, te van a hacer sentirte más cansado mentalmente, sino que se acumulan en tus neuronas después de haber sido utilizados y a lo largo del día esa acumulación va haciendo que sea más difícil para tu cerebro tomar buenas decisiones porque las neuronas que ahora se tienen que activar en esa corteza prefrontal que te mencioné antes, necesitan vencer el obstáculo de toda esa basura de glutamato acumulada. Esto hace a las decisiones para vos cada vez más difíciles o cada vez más caras energéticamente hablando. Y además hace mucho más difíciles a las decisiones que tienen que ver con corregir nuestros hábitos. Por eso hoy podés sentirte agotado y perder disciplina en los hábitos o en las cosas que vos querés cambiar, pero que te sea fácil tomar conductas que son automáticas para vos, incluso si son perjudiciales. Básicamente la secuencia es más decisiones y más estímulos, más acumulación de glutamato, más basura acumulada y más cansancio. Esa es la secuencia que te hace a vos sentir fatiga. Pero no solo eso, también explica por qué las personas que tienen baja energía toman peores decisiones de salud, porque a medida que nos vamos cansando a lo largo del día, tenemos menos fuerza de voluntad. De hecho, vos y yo tomamos las peores decisiones de salud en las últimas horas del día. Pensá en la basura que jamás te comerías en un día normal, pero que comes a las 6 de la mañana después de salir toda la noche y de haberte emborrachado, que a su vez el consumo de alcohol también reduce el glutamato en el cerebro, con lo cual baja la fuerza de voluntad aún más y terminás bajando tus estándares de decisiones, no de otra cosa. A más decisiones y más estímulos estoy expuesto, más acumulo metabolitos del glutamato, más fatiga mental siento y más cansado me puedo sentir en general. Esto se estudia por resonancia magnética con espectroscopía para ver cómo los metabolitos del glutamato que tus neuronas ya usaron se van acumulando en el cerebro, en este caso de los participantes, a lo largo del día después de hacer tareas sobre todo difíciles, tareas que requerían decisiones costosas y se vio el contraste entre los grupos que tomaban decisiones más costosas y estaban expuestos a más estímulos y los grupos de control. Y una de las maneras más simples y más extrañas de medir este esfuerzo extra a nivel cerebral es midiendo la dilatación de la pupila, que es una de las razones por las cuales también se usa la dilatación de la pupila, entre muchas otras cosas, para evaluar si una persona está mintiendo, que es algo más caro en términos de energía mental que decir la verdad. Pero el problema de la energía mental y el glutamato no se acaba acá. Vos vas a agravar esta situación más adelante, en breve, cuando te tomes un café. La cafeína a estas alturas debe ser la sustancia legal adictiva más popular del mundo. Pero si vos no corregís los pasos anteriores, va a haber muy poco beneficio que puedas extraer de la cafeína. De hecho, en el instante en el que el efecto de la cafeína se acabe, o cuando vos te acostumbres a tomar cafeína siempre, ya no vas a tener ese extra de energía que asociabas con tomar café o mate, pero a su vez vas a agravar tu nivel de energía, ya vas a entender por qué. Este efecto de agravación de los niveles de energía se genera por una sustancia que vos seguro escuchaste en videos anteriores míos, llamada adenosina. Tus neuronas, como el resto de tu cuerpo, necesitan ATP o una sustancia llamada adenosina
trifosfato, 3 moléculas de fósforo unidas a esta adenosina. Esa es la moneda básica de energía de tu cuerpo. Cuando estas moléculas de energía se consumen y liberan su fósforo, tu cerebro va acumulando el resto, que es la adenosina. El aumento de esa adenosina es tu señal de tengo poca energía y me tengo que ir a descansar. De hecho, es una de las cosas que nos genera presión de sueño, o sea, deseo de irnos a dormir. Esta energía mental es tan importante que no solo vos te vas a sentir más cansado si no tenés suficiente ATP, vas a sentirte más deprimido y hoy existen teorías que consideran que la neurastenia o poca energía a nivel mental es un requerimiento, o sea, tiene que suceder para poder sufrir depresión o fibromialgia, con lo cual más adenosina, menos energía. La acumulación de glutamato que te mencionaba antes hace que vos necesites más energía para superar esa barrera, para alcanzar el estímulo donde realmente tus neuronas se activan y cumplen su función. Pensalo como si tu habitación o si tu oficina está llena de basura, te cuesta más esfuerzo concentrarte y trabajar correctamente. A tu cerebro le sucede exactamente lo mismo. Y esa acumulación de glutamato que te impide funcionar correctamente y que requiere que vos gastes más energía, obviamente reduce tus reservas de energía más rápido. Es como conducir un vehículo con el freno de mano puesto. Pero todo este escenario está agravado por el café y mejorado por el sueño. ¿Por qué está específicamente agravado por el café? Porque durante tu consumo de cafeína vos le mentís a tu cerebro y le haces creer que no hay más de esa adenosina que te mencionaba antes dando vueltas. Por ende, tu cerebro piensa que vos estás menos cansado. Pero el consumo de café no genera energía, genera una deuda que luego vos vas a tener que compensar en algún momento. Y 5 o 6 horas más tarde va a ser ese momento y vas a estar complicado a nivel energético. La mejor manera de entender si este es tu problema o no es hacer el siguiente experimento. Quiero que mañana u hoy, si estás viendo este video temprano, recuerdes la hora a la que te tomaste tu primer café, tu primera bebida estimulante, mate, etc. Supongamos que eso sucede a las 9 de la mañana y luego que recuerdes a qué hora te sentiste con menos energía. Supongamos que son las 15 horas o las 3 de la tarde. Registrando esos dos horarios podemos entender la relación que tiene la cafeína con nuestros niveles de energía y con los valores de adenosina. Porque si la cafeína en sangre dura 6 horas y nos estaba ocultando toda la cantidad de adenosina que teníamos en nuestro cerebro, cuando ésta se acabe, nos va a liberar repentinamente toda esa adenosina que habíamos acumulado a lo largo del día y que habíamos escondido del cerebro. Por ende, tenemos por un lado menos energía y por el otro, repentinamente estamos liberando grandes cantidades de adenosina que estábamos enmascarando con el consumo de cafeína. Si este es tu problema y te diste cuenta que esas 6 horas entre el consumo de cafeína y el bajón de energía suceden en tu vida cotidiana, puedes hacer las siguientes cosas. En primer lugar, suspender el café por unos días para deshabituarte del café. En segundo, si te gusta el café y no puedes dejarlo, toma café descafeinado. Antes el proceso de descafeinado era bastante tóxico, hoy las sustancias que se usan ya no son las mismas que demostraron ser cancerígenas en procesos de descafeinado de hace décadas atrás. En tercer lugar, cambia a bebidas con menos cafeína y más antioxidantes como el matcha. Y en cuarto lugar, si sí o sí necesitas consumir cafeína y dormiste muy poco, mi recomendación es que consumas una pequeña dosis de cafeína que tarda un tiempo en hacer efecto en tu organismo y que te vayas a dormir una siesta de menos de 20 minutos luego de la toma de café para levantarte de esa siesta, habiendo lavado del cerebro toda la adenosina que pudiste durante esos 20 minutos y a su vez te vas a levantar sintiendo el efecto de la cafeína. Es una de las mejores maneras de combinar el pro de la cafeína con el pro de la eliminación de la adenosina que sucede durante el sueño. Y es una manera básica de tener más energía que por supuesto que no vale para usar todos los días. Hasta ahora, para sentirte con más energía necesitas hacer dos cosas: reducir la cantidad de adenosina que hay en tu cerebro y reducir la cantidad de glutamato o de metabolitos de glutamato que se fueron acumulando a lo largo del día. Pero ten en cuenta lo siguiente, supongamos que tenés bajos niveles de energía, que estas dos cosas ya se acumularon en tu cuerpo, estás muerto de cansancio, estás tirado en el sofá de tu casa, suena el teléfono o te llega un mensaje a las 10 p.m, la mujer que te encanta o el hombre que te encanta te invita a su casa. De repente estás lleno de energía. O te llaman y te dan una muy buena noticia y te llenas de energía, o te estabas por dormir y te enterás de algo que te hace enojar y ahora estás lleno de energía, al menos a nivel mental, y tu cerebro funciona a toda velocidad y no logras quedarte dormido cuando hace minutos estabas exhausto. ¿De qué depende esta fluctuación tan importante en los niveles de energía, en estos casos que todos experimentamos alguna vez? De los neurotransmisores, que son las mismas sustancias que frenan tu actividad física cuando llegaste al 40% del límite. De hecho, es sabido en el rubro de personas que se dedican a los ultramaratones, a Ironman y a competiciones deportivas más largas y más complejas, que normalmente nuestro cerebro trata de que paremos de hacer la actividad física que estamos haciendo cuando llegamos al 40% de nuestro límite real. Ahí es donde nos empieza a hacer sentirnos agotados. Tu cerebro no espera que llegues al 100% de agotamiento, te corta antes, y te corta antes para protegerte. Y estos mismos neurotransmisores son los que controlan realmente
cuán agotado te sentís. Por eso prácticas que mejoran los niveles de neurotransmisores como el ayuno de dopamina te pueden dar energía. En el ayuno de dopamina evitamos todos los estímulos, idealmente una semana, pero siendo realistas, un día, imagínatelo como respetar Shabbat si querés, un día por semana donde no usas internet, no usas teléfono, no usas música, donde no comes basura, donde no miras pornografía, etc. Este es un mecanismo, un proceso que es difícil de hacer para todos, pero que nos resensibiliza frente a un neurotransmisor llamado dopamina. ¿Cómo influye la dopamina en tu energía? Mejores niveles de dopamina significan mejores decisiones, significan menos gratificación instantánea y significa que a vos ahora tomar buenas decisiones te cuesta menos energía y por ende probablemente menos acumulación de ese glutamato que te mencionaba antes, pero también significa más adrenalina y noradrenalina, que son sustancias que te dan energía y que se producen a partir de la dopamina. Por ende, mantener estos neurotransmisores en equilibrio es una herramienta muy importante para mantener nuestros niveles de energía altos a lo largo del día o a lo largo de la vida en general. Pero además del ayuno de dopamina, ¿qué más podemos hacer para mejorar nuestros niveles de energía? Un montón de cosas. En primer lugar, podemos enfocarnos en la simpleza. La complejidad y la inestabilidad del mundo de hoy nos agota a todos. Una de las mejores maneras de evitar estos impactos negativos, no solo en tus niveles de energía, sino en tu estado de ánimo, es simplificar todo lo que puedas. Esto tiene que ver con algo que vos ya sabés, pero que nunca tenés en cuenta. Cada tarea mundana, incluso si es simple, cada decisión que vos haces, requiere un esfuerzo mental. Un gasto de energía en tus neuronas que contribuye a que vos te sientas agotado. Cada tarea que logramos automatizar y sacar de nuestra mente nos ayuda a evitar esa pérdida energética. Usar siempre las mismas combinaciones de ropa para trabajar, por ejemplo, nos ahorra el desgaste mental y el glutamato de tener que tomar esa decisión. Tener un plan semanal de comida con 10 a 20 recetas saludables que te gusten te ayuda a no pensar qué tengo que comer hoy y además te permite hacer las compras sabiendo qué vas a necesitar por anticipado. De esa manera ahorras decisiones y energía a nivel mental. Y si un día tienes un evento social y ese plan no se respeta, no hay ningún problema. Esto solo te sirve como guía para no gastar energía de manera innecesaria. Y en pocas palabras, muchos aspectos que en realidad son de productividad nos ahorran energía. Por ejemplo, determinar lo que tenemos que hacer como tareas con días y horarios específicos no solo hace mucho más probable que vos y yo las cumplamos esas tareas, sino que le quita a esa tarea el esfuerzo de pensar cuándo ocuparte de algo que te estresa y reduce su gasto energético. Si te gusta la productividad y leíste al respecto, pensá en esto como una versión súper reducida de lo que en el mundo de la productividad se llama segundo cerebro. Y no tiene nada que ver con tus intestinos, es simplemente una manera de sacarle la carga de trabajo a tu cerebro para que esté más relajado y que vos puedas enfocarte en lo que tenés que hacer y no en preocuparte. El segundo elemento que nos va a ayudar a ahorrar energía y a sentirnos con más energía tanto a nivel mental como físico es la reducción de estímulos. De la misma manera que hay personas que hacen gastos que no pueden permitirse económicamente y se empobrecen, muchos de nosotros hacemos gastos de neurotransmisores que no podemos permitirnos y terminamos luego con un cambio de estado importante. Por ejemplo, la música motivacional para el gimnasio a todo volumen puede ser una buena idea durante el ejercicio cuando querés rendir más, pero si continúas usándola después, tu cerebro no tiene cómo producir los neurotransmisores que vos necesitas para producir la respuesta de estado de ánimo que vos estás buscando. Ergo, no podés estar motivado todo el tiempo y a medida que abusamos cada vez más de estos mecanismos que tratan de motivarnos o de darnos energía, vamos insensibilizándonos a esos mecanismos. Con lo cual, usa los recursos de este estilo con cuidado. Pero dentro de la reducción de estímulos, el mejor consejo que te puedo dar es que coloques tus aplicaciones más adictivas, que además más te roban dopamina de tu vida cotidiana, en blanco y negro. Esto te ayuda a que sean menos adictivas por un lado, pero también te ayudan a que el estímulo para tu cerebro sea menor, por ende tengas menos gasto para procesarlo. Y tenés dos opciones para esto. Podés poner en modo blanco y negro al teléfono completo luego de una hora en la que no estás trabajando, simplemente desde la configuración de tu teléfono, cliqueando en accesibilidad, pantalla y luego filtros de colores, o esto se puede colocar de manera automática para que solo se aplique cuando vos entras a la aplicación que vos designás, no importa si es Instagram, TikTok, etc. Eso hace que incluso si usás la aplicación el estímulo sea menor y el desgaste a nivel de tu recompensa y de tu dopamina también sea menor. Obviamente, en tercer lugar, te tengo que mencionar la calidad del sueño, porque reducir todo lo posible la adenosina durante la noche es una de las maneras más prácticas de no sentir fatiga mental al día siguiente. No te voy a robar tiempo hablando de sueño porque tienes un video completo que te dejo en la descripción de más de una hora de todos los consejos que puedes aplicar para cada problema específico de sueño, pero sí te voy a decir algo central. No respetar el ciclo circadiano normal
nos arruinan los niveles de energía y nos los arruina mucho más de lo que vos pensás. Te doy un ejemplo que no es específico de energía, pero que tiene que ver con tus hormonas para que hagas la proporción. Dormir 2 horas menos de lo que vos necesitas idealmente empeora tu capacidad de manejar el azúcar en sangre un 40%. Eso significa que alguien que duerme mal tiene mucho más riesgo de diabetes que alguien que no duerme mal. Y si bien no tenemos estudios similares hechos con respecto a los niveles de energía, sabemos que lo afecta y sabemos que lo afecta mucho. Porque pensá que esto implica que siempre estás empezando el día en desventaja. Porque vos normalmente te sacarías el glutamato que acumulaste y la adenosina, que es la que te hace sentir cansado, que fuiste acumulando, pero un mal sueño no te permite que vacíes por completo tu sistema nervioso de estos metabolitos y significa empezar el día con más de estas sustancias acumuladas. Por ende, hay menos que tenga que suceder a lo largo de tu día para que vos te sientas cansado después. Y si vas pensando en la acumulación progresiva de adenosina y glutamato por la mala calidad del sueño que se va generando, va haciendo cada vez más tu día a día cuesta arriba porque no tenés el nivel de energía, pero a su vez cada día tenés menos. Y también tener desfasado tu reloj biológico siempre va a reducir tu nivel de energía. Cuando hablamos de ciclo circadiano y de reloj biológico, la gente pregunta si es verdad que existen cronotipos, si es verdad que existen las lechuzas, que son más nocturnas, y las alondras, que son personas más tendientes a madrugar. Por eso la pregunta obvia sobre estos temas cuando doy una conferencia es si es verdad que hay gente a la que le conviene estar despierta de noche. Y la respuesta es sí y no. Los cronotipos existen, hay lechuzas, hay personas que son más nocturnas y alondras, personas que son más diurnas, pero no tienen tanta diferencia horaria como vos te imaginás. No hay alguien a quien sí le convenga acostarse a las 2 de la mañana y levantarse a las 10:30. No somos todos iguales, pero tampoco somos tan diferentes. Si tenés dudas de esto del cronotipo para vos específicamente, sobre todo porque tuviste malos hábitos toda tu vida, sabe que tu cronotipo está en tus genes, es medible, es algo que podemos identificar. Y la mayoría de las personas más nocturnas se hicieron así por malos hábitos, no por genética. Y en cuarto lugar tenemos a la molécula de energía en sí, al ATP. Todos quisimos alguna vez una cápsula, una sustancia, un suplemento que nos pudiera brindar de verdad más energía. Cuando pensamos en eso, automáticamente pensamos en el ATP. ¿Por qué? Porque es tu molécula básica de energía y porque en forma de suplemento por vía oral existe. Se usan de hecho unos 400 miligramos de ATP en forma de suplemento diario y ha demostrado una mejoría en el rendimiento deportivo y en el desarrollo muscular en algunos estudios. Pero parece ser mucho más efectivo de manera inyectable o endovenosa realmente. De hecho, yo lo usaba con personas que hacían alto rendimiento deportivo con buenos resultados empíricos. Pero ¿por qué no es la solución para vos tomar un suplemento de este estilo y hay otras cosas que tienen más sentido? Porque el consumo que tenemos diariamente de ATP es brutal y jamás lo podríamos compensar tomándolo en forma de suplementos. Pero sí podemos aumentar nuestros niveles de energía a través de suplementos que lo que hacen no es darnos energía de manera directa, sino aumentar la eficiencia de las fábricas donde nosotros producimos ATP, que son nuestras mitocondrias. Por eso en quinto lugar tenemos a la arginina, que es un aminoácido que usamos como suplemento que reduce el gasto de oxígeno para producir energía. Esto en pocas palabras significa que tu costo o tu esfuerzo por producir energía es menor. Básicamente que si vos tenés una cantidad de recursos finitos para producir energía, usando la arginina vas a producir más energía de la que hubieras producido si no la usabas. Y luego tenemos a otro aminoácido que se llama taurina, que seguramente hayas escuchado o hayas leído en los ingredientes de las bebidas energizantes. Esto sucede porque la taurina y la glutamina, que es el aminoácido a partir del cual producimos este glutamato que te mencionaba antes, son dos sustancias que podemos usar fácilmente como energía a nivel cerebral. Y si bien podemos consumir estos dos aminoácidos de forma rutinaria, el problema de hacerlo es que aceleran la velocidad a la cual nosotros podemos llegar a acumular glutamato. Y nos pueden aumentar mucho la excitabilidad a nivel neuronal, generándonos más ansiedad y más síntomas que no son tan agradables. Por ende, no es mi primera recomendación para todos los días, guardate la toma de glutamina o de taurina para días en los que vos repentinamente necesitas más energía por algo en especial. Y en séptimo lugar tenemos a la luz infrarroja, sobre todo la luz de espectro infrarrojo cercano. Básicamente, este espectro de ondas específico aumenta la actividad de las mitocondrias que vos tenés en la parte del cuerpo a la que le esté llegando esa luz infrarroja cercana y aumenta su producción de ATP de manera temporal. Pero la ventaja de la luz infrarroja es que la podés usar todos los días. Y en términos de producción de energía, hay dos cosas que importan mucho. Una tiene que ver con la cantidad de fábricas de energía que nosotros tenemos, o cantidad de mitocondrias básicamente por célula, y otra tiene que ver con la calidad o la eficiencia de esas fábricas de energía. Mucha de la suplementación que podemos llegar a utilizar, o de biohacking como la
la luz infrarroja que podemos llegar a utilizar aumentan la eficiencia, pero no aumentan la cantidad. Si nosotros queremos aumentar la cantidad de mitocondrias que tenemos por célula, básicamente lo que necesitamos hacer es ejercicio y sobre todo ejercicio aeróbico. Pero como te prometí que iba a darte otras soluciones que no fueran comer perfecto, mejorar la calidad del sueño o ejercicio, te lo dejo para otros videos. ¿Qué más podemos hacer que nos pueden dar ventajas marginales a nivel de los niveles de energía? Mantenernos hidratados. La deshidratación es una de las causas más comunes de baja energía. De hecho, si afecta tu presión arterial, aún puede impactarte más a nivel de baja energía. Y el ejemplo que siempre se usa para esto es que tener 1% menos de agua corporal total puede disminuir tu rendimiento físico 10%. Con lo cual imagínate que eso impacta a nivel energético en todo tu cuerpo y a nivel mental también. Y si bien no te puedo incitar a que todo el mundo haga todo el ejercicio aeróbico que debería para construir más mitocondrias, hay un tipo de ejercicio específico que te puede aumentar mucho los niveles de energía y te puede aumentar mucho la motivación para seguir haciendo el trabajo que necesitas si haces una breve interrupción de tu día y te pones a hacer ese ejercicio, que es obviamente HIIT. Los ejercicios de intervalos de alta intensidad, hacer 30 segundos de alta intensidad, te pueden aumentar tu nivel de energía rápidamente simplemente por una cuestión que tiene que ver con tu presión arterial, con tu movimiento y con tus neurotransmisores, porque estás produciendo en ese instante o estás liberando en ese instante más adrenalina y noradrenalina que te van a hacer sentir más energético. Y el siguiente aspecto, si querés menor, no en calidad de vida, pero en nivel de energía, que puede llegar a tener un impacto positivo, tiene que ver con la meditación y todas las prácticas que vos puedas llegar a utilizar para reducir el estrés en tu día. Y la cuestión por la cual sirve es la siguiente, que es, a medida que aumentamos el nivel de estrés a lo largo del día porque vivimos una vida que es estresante per se, si no hacemos ninguna interrupción a esa acumulación de estrés en nuestro organismo, esto puede ser tomar un suplemento de adaptógenos, puede ser meditar, puede ser hacer mindfulness, puede ser hacer ejercicios respiratorios, la que vos prefieras. Si no hacemos ninguna interrupción, vamos a impactar negativamente en nuestro rendimiento, en nuestra energía mental y vamos a hacer mucho más probable el burnout a futuro. Con lo cual, este tipo de prácticas no solamente te aumentan el nivel de energía intradía, sino que también evitan esa reducción de energía que todos estamos sintiendo a medida que pasan los años, que no tiene que ver con envejecer, sino con empeorar nuestro equilibrio energético y los hábitos que estamos teniendo día a día. A nivel de suplementos es mucho más sensato utilizar suplementos de sustancias que yo tenga en déficit que tomar suplementos porque sí. Por ejemplo, tiene mucho más sentido que vos tomes vitamina D unas 5.000 unidades internacionales o entre 2.000 y 5.000 si tenés un déficit nutricional que ya chequeaste en tu laboratorio porque está asociado con bajos niveles de energía y reparar ese déficit puede ser una manera fácil de aumentar tus niveles de energía. Lo mismo sucede con las vitaminas del grupo B, pero no tanto ácido fólico o B12 que son las más conocidas, sino B1, B2 y B3, que son sustancias que son cofactores, o sea, los necesitas para poder producir energía a nivel mitocondrial. Por ende, imagínate que tener déficit de estas sustancias te van a impedir producir la energía suficiente. De nuevo, puedes utilizar acá la metáfora de estar conduciendo un vehículo con el freno de mano puesto. Reparar estos déficits, si los tuvieras, puede ser una de las maneras en las cuales podemos sacar ese freno de mano y eliminar los obstáculos a la producción de energía. Lo mismo sucede con el magnesio. De nuevo, deberías tener déficit de magnesio para que tenga estos beneficios a nivel de energía. Y obviamente puedes incorporar los adaptógenos que te mencionaba antes para reducir el estrés, como ashwagandha, rhodiola, ginseng. El problema del ginseng es que te va a dar más energía, pero también podés tener efectos negativos por exceso de dosis. Y luego ya entramos en consejos que tienen menos validez científicamente hablando, pero que te los menciono por si te interesa probarlos, como el grounding, donde básicamente lo que hacemos es estar en contacto con la tierra, donde podemos hacer teóricamente una descarga eléctrica que mejoraría nuestros niveles de energía, sobre todo si estamos todo el tiempo. Por eso hoy a nivel de biohacking, para que no tengas que estar una hora con los pies en el césped, que igual está muy bien, existen mantas que tienen una descarga a tierra o calzado que tiene una descarga a tierra directamente para ayudarte a generar este grounding durante todo el día. Y el siguiente elemento o consejo que te puedo dar, que tampoco tiene mucha evidencia y que viene del biohacking, que se llama en inglés rebounding, tiene que ver con saltar básicamente en una pequeña cama elástica durante poco tiempo para básicamente ayudar a tus vasos sanguíneos, linfáticos, a la movilidad de tu cuerpo, y esto teóricamente podría brindarte mejores niveles de energía. Para mí, sinceramente, te brinda mejores niveles de energía porque estás haciendo ejercicio. Y luego hay otro aspecto que tenés que tener en consideración que afecta a tus niveles de energía y que tiene que ver con tu mentalidad. Básicamente, la evidencia empírica nos indica que las personas que tienen una mentalidad más positiva y son más felices suelen tener mayores niveles de energía que las que no. No sabemos realmente si esto es el huevo y la gallina, cuál viene primero, los niveles de energía o el estado de ánimo, pero sí es importante que tengas en cuenta que tener una mentalidad más positiva en general baja los niveles de ansiedad y por ende disminuye tu consumo energético.
energético. Por ende, quizás por hacer ese cambio de mentalidad estás ahorrando energía. Estas no son todas las cosas que puedes hacer para aumentar tu nivel de energía. Por supuesto que hay más, es prácticamente infinito. Hay más suplementos como NAD que se utiliza como cofactor para producir ATP, el omega 3 puede ayudarte a producir más energía, el resveratrol puede ayudarte a producir más energía. Todos estos actúan aumentando la eficiencia de tus mitocondrias. Por supuesto que hay mucho más que podemos hacer a nivel de alimentación, de sueño, de ejercicio, etc. Pero puedes empezar con esto y elegir cualquiera de la lista de recomendaciones que te di recién para tratar de mejorar tus niveles de energía y sobre todo enfócate en las primeras que tratan de resolver el problema de base de la acumulación de la adenosina y de la acumulación de glutamato. Si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo con alguien que necesite tener más energía, que básicamente es todo el mundo, y suscríbete al canal y dale click a la campana para que YouTube te avise cuando hay un video de este estilo y vos seas quien elige qué contenido ver y no el algoritmo de redes sociales que está pensado para mantener presa tu atención.